Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre funciones trigonométricas en hojas de cálculo y su respectiva representación gráfica. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología e informática de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, lo que pretendemos con esta guía, con este video tutorial, es entender los elementos conceptuales presentes en el diseño y construcción de las funciones trigonométricas básicas y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para hacer su representación, obviamente en un gráfico de hoja de cálculo. Para lograr este propósito debemos entender el concepto de radian como como unidad del sistema de medida internacional y pues sus relaciones matemáticas y el contexto informático. También relacionar los conceptos de grados, radianes y funciones trigonométricas básicas. Finalmente, pues vamos a representar algunas funciones trigonométricas mediante la utilización de hojas de cálculo y las respectivas herramientas disponibles. En primer lugar, si hablamos de ángulos, Euclides define un ángulo plano como la inclinación recíproca en un plano de dos rectas que se encuentran entre sí y no son rectas entre sí ni paralelas especialmente. Dicho de otra manera, hay una inclinación de una recta con respecto a otra y esa inclinación es lo que llamamos ángulo. De una forma ligeramente diferente, hablamos de radianes y esta es la unidad de medida de los ángulos en el sistema internacional. Es el arco cuya longitud está determinada por el perímetro de una circunferencia de radio 1. Aquí ya no consideramos las rectas, sino consideramos el arco de una circunferencia de radio 1. Por lo tanto, este número va a ser un decimal que va a estar entre 0 y 2pi o lo que es igual entre 0 y 6,28 aproximadamente, ¿no? Que es el valor equivalente de 2pi. Cuando hablamos de razones trigonométricas es porque las estamos relacionando con respecto a ángulos rectángulos. Prácticamente no hay ninguna diferencia, esta es la única salvedad que podríamos hacer con respecto a las funciones trigonométricas. Tenemos entonces un triángulo rectángulo, el ángulo, la hipotenusa y los dos catetos, el adyacente y el opuesto. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coteseno adyacente sobre hipotenusa y tangente, la relación entre los dos catetos. Estas son las unidades directas, las unidades inversas, cosecante, que es el inverso del seno, secante, que es el inverso de coseno, y cotangente, que es el inverso de la tangente. Esto pues simplemente como información y como recordatorio del curso de trigonometría. En hojas de cálculo necesitamos pues conocer las fórmulas básicas que vamos a utilizar. Grados para convertir radianes a grados, radianes para convertir grados a radianes, seno nos devuelve el seno de un ángulo, coseno y así sucesivamente. Tenemos tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos en primer lugar a representar en una sola gráfica dos pares de funciones. En primer lugar, vamos a representar la función seno y coseno. Para lograr ese propósito, entonces proponemos la siguiente tabla. La columna A, radianes, columna B, grados, columna C, seno y columna D, coseno. Vamos a graficar de 5 en 5 grados y entonces vamos a hallar una serie, vamos a generar una serie hasta llegar al valor de 360. Bueno, nos pasamos un poquito acá, vamos a borrar estos dos valores. Haciendo uso de la tabla anterior, entonces vamos a convertir grados a radianes
y esto sería igual a radianes en los valores de B. Enter. Y copiamos esta fórmula a lo largo de la tabla. Ahora vamos a escribir la fórmula igual a seno de los radianes, o sea, de A2. Enter y autocompletar. Las hojas de cálculo trabajan con el sistema internacional de medida. Igual cos o coseno de los radianes. Enter, autocompletar. Vamos a disminuir acá ligeramente el zoom para mejorar la visual de la gráfica. Seleccionamos las columnas grados, las tres columnas grados, seno y coseno. Perdón, aquí hubo un error en la selección. Entonces seleccionamos las tres primeras columnas. Perdón, las columnas B, C y D. Y voy a insertar un gráfico. Me aseguro que sea un gráfico de líneas de esta forma para obtener el gráfico deseado. Entonces, en el eje X tengo los grados y en el eje Y las dos series seno y coseno. Algo que ya pues sabemos de la trigonometría, el dominio de esta función sería 0 hasta 2pi, ya se sigue repitiendo hacia el infinito y dejaría de ser estrictamente una función. Y el rango iría entre -1 y 1. Este sería el rango de la función seno y de la función coseno. Vamos a representar la función tangente y cotangente en una sola gráfica. Entonces, para lograr este propósito, voy a poner aquí al 200 en un momento y voy a duplicar esta gráfica. Le voy a cambiar el nombre, que pase a llamarse tangente y cotangente. La de los grados y los radianes no lo vamos a modificar, simplemente vamos a escribir la función tangente y sigue siendo la misma función tangente de A2. Si observamos ahora, vamos a tener la función tangente de A2 y para esta vamos a tener la función cotangente de A2, lo mismo. Aquí nos vamos a fijar de momento en el error que está marcando. Tenemos cotangente de A2 y en la columna vamos a corregir acá tangente y en la siguiente cotangente. Ya corregimos aquí las dos fórmulas teóricamente, entonces las vamos a copiar hasta el último escalón, hasta la última fila disponible, que sería la fila 74. Entonces, al hacer zoom y observar, nos damos cuenta que no llegamos al resultado que estamos esperando. Entonces vamos a mirar, a verificar qué pasa en los puntos 90, 180, 270 y 360. Entonces nuevamente voy a aumentar el zoom para hacer esta observación. Lo que voy a encontrar que es que en el punto 90 tengo un número, un exponente a la 16, o sea, algo así como 16.000 billones, un número bastante grande, un 1 seguido de 16 ceros,
Por lo tanto, ese número sale completamente del rango. Observemos aquí también que los rangos más cercanos están entre 11 y -11. Este número es el que tengo que detectar, eliminar para 90, para 180, para 270, que tenemos aquí un número bastante grande, y para 360, que también tenemos un número supremamente grande. Entonces, voy a escribir un condicional. Este condicional sería si, paréntesis, tangente de A2 es mayor que 15, porque vimos que el valor menor era 11, entonces la expresión si es verdadero, entonces colocamos dos veces comillas dobles. Si no, entonces vamos a escribir lo mismo si tangente de A2, cerramos paréntesis, es menor que -15, entonces punto y coma, comillas dobles. Y si digamos que ninguna de las dos condiciones anteriores se cumple. Si es mayor de 15, dejemos el espacio en blanco. Eso es lo que quiere decir las comillas dobles. Y si es menor de -15, o sea, va hacia el infinito, también déjelo en blanco. Pero si no, escribe la tangente de A, de los radianes de A. Cerramos, cerramos y voy a verificar, a ver, bueno, tengo que colocar otro paréntesis de cierre y doy Enter. Bueno, vamos a ver cómo quedó la fórmula. Si tan de A2 mayor que 15 o si menor que 15, entonces coloque espacios vacíos. Voy a colocar, a copiar esta fórmula y la voy a colocar en la siguiente celda. Yo acá, en lugar de tangente, en la celda D2, voy a escribir cot, se me fue una T, cot, aquí también sería cot, y finalmente también sería cot. Enter. Me sigue dando división por cero, pero este valor digamos que no me preocupa tanto de momento. Seleccionamos las dos celdas y de la esquina inferior derecha arrastramos hasta la fila 74. Bien, cuando retorno y hago un zoom al 100%, entonces observo que tengo la función tangente y la función cotangente. Acá la función tangente, la azul, no está definida en el punto de 90 grados ni en el punto de 270 grados. Y la función cotangente que no está definida en 0, 180, 360, entendiendo que el punto de 360 es el mismo punto de 0 grados. Bien, para el punto 3, básicamente tenemos es que duplicar la hoja de la tangente y la cotangente, porque si recordamos nuestro curso de trigonometría, tampoco ni la secante ni la cosecante están definidos en puntos determinados. Y aquí pues se podrían hacer análisis bastante interesantes, sobre todo en los puntos cercanos
a los, digamos, al punto de 180 o a los puntos donde se puedan observar, para el caso de la secante, no solamente las asíntotas verticales, sino también las horizontales. Entonces, para el punto 3 de secante debemos duplicar la hoja número 2 y modificar las fórmulas correspondientes tanto en el punto de secante como en el punto de cosecante. Para el punto 4 debemos duplicar la hoja número 1 y vamos a observar qué es lo que sucede cuando nosotros multiplicamos el ángulo por 2 o multiplicamos toda la función por 2. Entonces aquí lo que podemos ver es variaciones o en el periodo de la función o en el rango de la función, o sea, en el codominio. Y para el último punto también podemos ver lo mismo, simplemente que para un caso estamos observando el producto, o sea, la multiplicación, y por el otro estamos observando una división. Son casos bien interesantes que nos darían ejemplo para comprender cómo funcionan este tipo de razones trigonométricas. Muchas gracias por su atención.